Bueno, me toca dar la última charla antes de la mesa redonda, que supongo que es lo que a todos más nos interesa, ver qué discusiones hay al respecto. Pero no me puedo ir de aquí sin hablar de mi libro, claro. Así que, como ha dicho JR, así que os voy a contar qué proyectos estamos y en qué diferentes estados se encuentra cada uno. Estamos pensando de cara al futuro como posibles proyectos de reintroducción. Como yo creo que no es ninguna sorpresa, es el Pigargo, ya lo sabéis que es uno de ellos. Pero no vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por la posible reintroducción de la grulla damisela. Esto es un proyecto que nos encargó en su momento la Autoridad Portuaria de Sevilla y en la que estamos trabajando. ¿La Autoridad Portuaria? No, el Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Sevilla, perdón. No sé si lo sabéis, pero uno de los últimos lugares donde crió la grulla damisela fue muy cerca de la ciudad de Sevilla. Ya os lo iré contando, sabéis, supongo que todos conocéis esta especie, no creo que tenga que describir nada. Es bastante pequeña que la otra grulla y estuvo criando en España hasta hace relativamente poco tiempo. Uno de los motivos, una de las cosas que a uno le preocupa cuando lee relatos históricos es la insistencia en lo bueno que sabían sus huevos cuando los freías. Supongo que algo tuvo que ver con su desaparición, pero era famosa por la calidad de sus huevos. La distribución actual de esta especie es esta, cumple en principio los requisitos básicos para plantearse seriamente un proyecto de reintroducción. Nosotros, hay restos, por supuesto, y referencias, como decía Ricardo, indiscutibles. Hay indicios indiscutibles, o algo así, de su presencia en la península ibérica, obviamente. Hay relatos de todo tipo, incluyendo relatos por escrito de la existencia de la grulla damisela. Y hemos hecho los análisis previos, tanto de referencias históricas como de lugares de cría, viabilidad, disponibilidad de ejemplares para iniciar la reintroducción, qué método debería de utilizarse, e incluso algunos análisis de selección de hábitats disponibles. Este que veis de aquí es la provincia de Sevilla, pero no tengáis ninguna duda de que Cádiz es un lugar perfecto, también donde hay un montón de lugares perfectos para intentar, si nos decidimos al final, la reintroducción de la grulla damisela. Ahora mismo el proyecto está, digamos, en fase terminada, el análisis de viabilidad del proyecto de reintroducción, y está en fase de conseguir los sponsors, entre ellos públicos y privados, ambos, para que se pueda poner en marcha. ¿Se pondrá en marcha o no? Pues no lo sé, la verdad. Me encantaría deciros que sí, pero de momento no lo sé, estamos justo en ese momento. Me parece un proyecto muy interesante, muy blanco, menos conflictivos que otros de los que hablaremos ahora, y que no es demasiado caro, con lo cual espero que sí, que podamos tener la suerte de empezar el trabajo de la grulla damisela. Como sabéis, además, bueno, hay bastantes en cautividad, se conoce todas las técnicas de reproducción en cautividad, de manejo, de liberación, y no hay en principio mayores limitaciones. También sabéis que sigue siendo un visitante ocasional de nuestra península, incluso aquí en la provincia de Cádiz. En 2015 hay una fotografía de grulla damisela en la provincia de Cádiz, y que espero que pronto deje de ser un visitante ocasional y se convierta en un vecino, pero dependerá de otros. Otro proyecto en el que estamos trabajando, ya no me acuerdo quién financia este. No me acuerdo quién, la verdad. Pero bueno, estamos trabajando en la posible reintroducción o recuperación del torillo andaluz. Reintroducción, porque yo creo que todos está. Aquí tenemos a gente que ha trabajado intensamente con el torillo. Creo que todos sabemos que probablemente no exista la península ibérica en este momento, o si debe ser algún ejemplar cuya importancia demográfica es cero. Sin embargo, sí que tenemos todavía la oportunidad de recuperar el original partiendo de las poblaciones relictas en Marruecos y tal vez en Argelia. La idea sería hacer un pequeño núcleo fundacional, reproducción en cautividad y reintroducción. Es de nuevo una especie bastante sencilla y blanca, con todas las entidades y personas con las que he hablado. A todo el mundo le ha parecido estupendo que esto pudiera ponerse en marcha. A mí también me parece estupendo. Pero de nuevo estamos en una situación parecida a la grulla damisela. Los trabajos están casi terminados, no están terminados, están casi terminados. Y ahora pasamos a la fase de buscar quién estaría interesado en financiarlo. Tenemos muchos contactos de tanto instituciones públicas como privadas que parecen interesados, pero es demasiado pronto para que os pueda decir que empezaremos. Lo que sí es cierto es que es posible hacerlo, y si me preguntarais a mí, creo que es un deber moral hacerlo. Nos lo hemos cargado nosotros hace nada. Y es un ave fascinante en su comportamiento y en muchas otras cosas, que en ningún caso ha hecho nada para que la tratáramos así. Esto ya se ha mencionado varias veces, pero quería decirlo como introducción para el resto de los proyectos que quería contaros. Uno se pregunta si fue la persecución humana la que arrinconó
y extinguió a muchas especies, particularmente depredadores alados, aves de presa. Si es verdad que, como hemos dicho varios de los que hemos intervenido antes, durante el siglo pasado tuvimos una especie de persecución organizada contra ellas a muerte, ¿cómo es posible que la imperial sobreviviera, que la real sobreviviera, que la pericera sobreviviera y, sin embargo, perdiéramos al pigargo, a la pescadora y al pelícano? Ya se ha dicho también varias veces, si conocéis bien la distribución a finales del siglo XX de estas especies, estaban presentes en el lado rojo de esta imagen, que es en el lado protestante. Como ya se ha mencionado, lo decía Roy, lo habéis dicho algún otro más después, tú creo. La necesidad de comer pescado los viernes hizo que para predadores alados que fueran de gran tamaño y piscívoros, la persecución debió de ser mucho más intensa. Entre otras cosas porque, por motivos obvios, tienden a concentrarse en zonas pequeñas para consumir peces. Entonces lo que se hacía era construir una especie de piscina anexa a los ríos, donde con compuertas se mantenían peces vivos. Claro, me imagino que al principio le pegarían pedradas, pero cuando el arma de fuego fue popular, pues la desaparición de las piscívoras en toda la Europa católica fue como un abanico. Fijaros, por ejemplo, en el caso de Alemania, en la Alemania del Este, permanecieron pescadoras, pigargos y muchas otras especies que, sin embargo, no estaban presentes en la Alemania del Oeste, porque la división entre protestantes y entre luteranos y católicos era justamente la mitad de Alemania. Así que, a pesar de que a veces pensemos que especies como el pigargo o los pelícanos son de sitios fríos, no es verdad, estaban presentes aquí, pero fueron rápidamente erradicadas, solo que ahora con los frigoríficos y una mejor cultura parece que podrían tener su oportunidad. Y en ello estamos, lo hemos hecho ya con el águila pescadora, como sabéis todos, ha vuelto aquí y no hace más que crecer exponencialmente. Y nuestro objetivo siguiente sería analizar la posibilidad de hacerlo con dos grandes piscívoros, como es el pelícano crestado y el pigargo, obviamente. El pelícano crestado es una especie que está en peligro de extinción y, de hecho, después de la gripe aviar, donde una de las poblaciones grandes que ha perdido casi 3.000 ejemplares, según las primeras estimaciones, por la explosión de gripe aviar de este año, es todavía, si cabe, más urgente hacer algo con él. El pelícano crestado tuvo una distribución que incluía todo el Mediterráneo, pero solo permaneció en la parte protestante o ortodoxa del Mediterráneo. Si os fijáis en la distribución actual del pelícano crestado, todas las costas y lagos donde están situados en países que no exigían comer pescado en viernes. Por ejemplo, la Iglesia ortodoxa o, por ejemplo, protestante. De tal manera que quedó arrinconado en la parte oriental de la cuenca mediterránea, pero originalmente su distribución incluía todo el Mediterráneo. Esta es la situación actual. Y nosotros querríamos verla aparecer por la parte oriental o sea, occidental del Mediterráneo también. No solamente estaba rodeando el Mediterráneo, estaba también en otros muchos sitios. Lo que ven en azul son yacimientos de huesos de pelícano crestado que han sido encontrados. No son fósiles, son subfósiles, son de hace mucho menos tiempo, en toda la parte de Holanda y el norte de Francia, en fin, toda la parte cercana a Inglaterra. En Inglaterra hay mucha información también de registros subfósiles de esta especie. Lo que veis con estrellitas es donde actualmente cría, que como podéis ver son todo de zonas de influencia de la Iglesia ortodoxa, no de la católica. La discusión sobre si tuvo o no tuvo, hay evidencias indiscutibles, que es, creo, el término exacto, que también habéis sufrido mucho vosotros, los que trabajáis con el pigargo, increíblemente, a quien contesta la evidencia histórica de la existencia de la especie en la península. Las del pelícano son de la misma entidad. Es decir, la península ibérica hay muchos yacimientos que se pueden comprobar en colecciones de huesos de pelícano crestado que recorrían toda la costa portuguesa particularmente. No creo que estuvieran más en Portugal, pero hayan buscado más. El caso es que hay muchos yacimientos. Parece que la historia de su retroceso empieza cuando los católicos empiezan a quitarle terreno a los árabes. El cambio de cultura inició una persecución. Curiosamente, el pelícano es símbolo de la Iglesia Católica, simboliza el Renacimiento, porque entendían que era un pájaro que le daba su propia sangre a sus crías. En realidad lo que ocurre es que la parte de abajo de la boca es muy roja, entonces le veían cebar al pollo y creían que era sangre del adulto. Está representado en muchísima escenografía católica en todos lados. De hecho, no hace mucho, en la iglesia de San Marcos de Venecia,
en el frontal, una vez uno entra, está representado un pelícano crestado. Esto es una gárgola de Notre Dame. Y para los que sepáis un poco de cómo es el pelícano crestado, no tendréis ninguna duda de que representa un pelícano crestado, exactamente. Era, por lo tanto, una especie bastante conocida, que entiendo que puede ser problemática en algunos sectores. Estamos en el análisis de viabilidad de reintroducción. En esta estamos un paso más atrás, todavía no hemos ni siquiera terminado con él. Pero en principio los requisitos razonables para una reintroducción, tanto desde el punto de vista más formal, como nos contó Ricardo, o desde un punto de vista más técnico, como yo intenté contaros, por ahora todos los que hemos ido analizando se cumplen. Así que de momento la impresión que tenemos es que posiblemente sería un buen candidato para hacer una reintroducción. Los aspectos sociales y demás, pues todavía no lo hemos analizado, pero se me ocurre que aquellos más preocupados, que pueden ser los que hacen piscifactorías, obviamente, deberían de estar, y seguramente lo están, mucho más preocupados con los cormoranes que con los pelícanos, que son mucho más fácil imaginar sistemas para limitar su entrada a los esteros, ¿no? Simplemente porque pesa 15 kilos y es el ave de agua fresca, de agua dulce, perdonad por la confusión, más grande del mundo. Es la más grande. Así que es bastante más fácil diseñar sistemas que impidan su acceso. De todas formas, aún no lo sabemos. Llegará el momento. Y por último, como ya sabéis, y ese sí está terminado el análisis de viabilidad, dependiente de lo que decida la Administración, básicamente, es la reintroducción del picargo en el sur de Andalucía. Esto para mí, como bien sabe Ernesto, es una muy vieja historia, quizás hace 15 años que lo intento. La situación actual es que el proyecto de viabilidad está terminado hace tiempo, la disponibilidad de pollo está garantizada con Noruega, la financiación también, y en gran parte estamos aquí reunidos para ver si llegamos al acuerdo de que esto es una buena idea o no, pero simplemente depende de la Administración pública que se ponga en marcha inmediatamente. Ni siquiera pido financiación. O sea, en fin, deberíamos. Y este es el momento, entiendo, para que pensemos si queremos seguir recuperando especies perdidas o no. No tengo mucho que contaros del picargo porque, bueno, vosotros lo habéis hecho anteriormente, todo el mundo creo que lo conoce. Si tenéis alguna duda sobre él, es una especie que efectivamente sufrió un gran retroceso hacia la parte oriental, de nuevo por el mismo motivo, que estuvo aquí, hay muchos yacimientos que demuestran su existencia hasta tiempos relativamente recientes. Es una especie de la que se tiene una enorme experiencia en proyectos de reintroducción en todo el mundo, como nos contó Roy al principio. Sabemos cómo se hace, sabemos cómo se puede conseguir éxito y no es de las más difíciles, de hecho de las más fáciles probablemente en cuanto a rapaces de gran tamaño para proyectos de reintroducción. Y no hay problemas genéticos tampoco, como sabéis, eso está más que analizado en este caso, y las extracciones de las que nosotros, en caso de ponerse en marcha, nos nutriríamos, corresponderían a la población noruega, que es el lado izquierdo, que es probablemente la que estuvo aquí, simplemente porque es la más cercana. Y dentro de ella, de las remanentes en toda Europa, no hay diferencias genéticas significativas. Hay, digamos, dos grupos. O dicho de otra forma, no deberíamos de traernos picargos de Rusia, sino de Noruega. Y no mucho más. Como siempre, y como venimos repitiendo en muchas ocasiones, el número mágico de 100 ejemplares está garantizado con el gobierno noruego. Además, en esta ocasión, como hay abundancia de población de la cual se puede extraer, el acuerdo en concreto es liberar 20 pollos al año durante 5 años, que como también intenté explicar en su momento, es una estrategia perfecta. Cuanto menos años dure y más pollos soltemos por año, tendremos dos beneficios. Será mucho más barato y la población final será mucho más grande. Afortunadamente, en este caso, a diferencia de lo que pasaba con la Imperial, que la limitación para obtener pollos era obvia, este no es el caso. Podemos soltar, como digo, hasta 20 pollos al año durante 5 años. Y en teoría el proyecto debería alcanzar niveles de éxito en 5, 6, 7 años más. También sabéis, ha salido varias veces, aunque no sé si lo dije en mi presentación, una de las características que nos permite tener éxito en proyectos de reintroducción, incluso antes de lo que pensamos, es que la edad de la primera reproducción para este tipo de especies depende de la densidad. Así que cuando la densidad es cero, porque estamos haciendo una reintroducción, la edad de la primera reproducción baja muchísimo. En el caso de la Imperial, la media era, y tú trabajaste en eso, Virginia, la media creo que era 2 años, ¿no? Cuando, como sabéis, en una población de densidad media alta, la primera reproducción es entre 5 y 7 años.
En el caso del picargo pasa igual. Cuando lo soltemos, probablemente en 2 años tendremos las primeras parejas funcionando. Para eso hay que soltar en un sitio adecuado y además hay que soltar el número adecuado, que es lo que se pretende en ese proyecto. El método que se propone, el proyecto de viabilidad, es uno más que conocido, lo hemos visto todos, no vamos a repetir. Está basado en las primeras experiencias de reintroducciones de picargo y su evolución durante estos años en Escocia, y es contra red de hacking, como siempre. Por supuesto, habrá que hacer difusión y divulgación adecuada. No se puede tener a la gente en contra de las sueltas porque no vamos a llegar a ningún sitio. Pero las experiencias previas indican que hay especies que tienen una especial atracción social para la gente. Desde luego las rapaces en general, y entre ellas probablemente el picargo. No hay que olvidar que es el águila más grande del continente europeo. Resulta realmente impresionante y a la gente en general le gusta mucho. Los ejemplos previos que hemos tenido en muchos lugares de reintroducción, particularmente en Escocia, demuestran que es bastante fácil generar aceptación social para esta especie y que además lo que suele ocurrir es que incrementa los incomes, los ingresos de la sociedad local mucho. Bueno, ya nos contó Roy lo que estaba pasando con los picargos. Así que en principio no hay motivos a priori para pensar que haya muchos problemas de aceptación social si decidimos poner el proyecto en marcha y si hacemos las cosas bien, es decir, con toda la difusión previa de la cual esta reunión forma parte, entiendo, o me gustaría pensarlo, y a partir del momento de la aceptación, pues hacer lo que hay que hacer, difusión, enganchar a la gente, trabajar con propietarios, hablar con grupos de presión o grupos de interés, y en principio las experiencias previas indican que no vamos a tener menor problema en este caso. Me gustaría terminar, así ahorramos un poquito de tiempo. Me gustaría terminar, hay mucha oposición a proyectos. Perdóname un segundito. Necesito agua. Supongo que no descubro nada si digo que evidentemente hay muchas personas y colectivos que no terminan de ver muy bien estas intervenciones conocidas como reintroducción. Hay quien no les gusta, me parece perfectamente respetable, pero en mi experiencia al menos hay 2 argumentos principales que me gustaría discutir brevemente. El primero tiene que ver con nuestra concepción de las cosas. No sé por qué hay muchas personas convencidas de que lo natural es bueno y lo que no es natural no es bueno, porque es humano y por lo tanto es peligroso. Todo eso ha afectado mucho a nuestras políticas de conservación de especies y espacios durante muchos años. Si uno lo piensa no tiene demasiado sentido, pero normalmente no lo pensamos mucho. Lo escuchamos decir y lo repetimos. Así que en el caso concreto de los proyectos de reintroducción, la pregunta es, el pensamiento de los opositores en general suele asumir que es siempre mucho mejor que se produzca una reintroducción natural, es decir, que se vuelvan a colonizar, que nosotros intervengamos en ese proceso. En realidad esa idea se basa en la idea de que lo natural es bueno y lo humano no lo es. Está basada en algunos de los pensamientos más influyentes del ámbito ecologista, como llamamos en España, o conservacionista, que dirían en el mundo anglosajón, que es Land Ethic y la Deep Ecology. Son dos pensamientos ecologistas mantenidos por estos señores. Para ellos, claramente, lo que es natural es bueno y lo que no es natural no es bueno y es deseable evitarlo. Pero eso no es una postura razonable, es un pensamiento religioso. En realidad, si lo pensamos 2 veces, ¿qué son las cosas naturales? Las enfermedades como el COVID, como la gripe aviar, eso es lo que es natural. Desastres naturales, pasar hambre, que haya desigualdad, guerras, todo eso son procesos naturales. El dolor también lo es. Sin embargo, las cosas artificiales son el sistema de seguridad social, los sistemas de emergencia, las ideas de justicia y solidaridad, todo eso es artificial. Así que a mí personalmente me resulta difícil mantener que bueno sea una categoría moral aplicable a la naturaleza. A la naturaleza le importa un pito todo lo que pase, no actúa por criterios morales y no puede ser para nosotros una referencia de lo que es bueno. Insisto, si lo pensáis 2 veces resulta obvio. Así que el argumento de decir es mucho mejor que sea de forma natural, ¿por qué? Desde el punto de vista de la biología de la conservación y de la dinámica de poblaciones,
Sabemos de sobra que algunas reintroducciones o recolonizaciones son posibles, más fáciles en algunos casos que en otros, con unas especies más que con otras, y hay algunas que o les ayudamos o posiblemente nunca consigan recuperarse de la persecución a las que las sometimos durante un siglo. Así que más bien la pregunta es, ¿los dejamos desaparecer o hacemos algo para evitarlo? ¿Estamos dispuestos a esperar 250 años a ver si tal vez ocurre solo? ¿O nos gustaría que esto fuera más rápido y lo pudiéramos ver personalmente? Es una decisión de nosotros, de los que estamos aquí, decidir si vamos a seguir esperando que los rescoldos de lo que dejamos durante todo el siglo XX se reaviven por sí solos o si vamos a soplar. Espero que después de reuniones como esta, pues lleguemos alguna vez a algún acuerdo. Otro mito sobre las reintroducciones son una actuación de conservación muy cara. Eso no es verdad. Es absolutamente falso. Si uno mira en qué se gasta la Consejería de Medio Ambiente sus dineros, estoy seguro que los proyectos de reintroducción no significan absolutamente nada. No porque no haga muchos, que hace algunos, sino porque su coste es, contra lo que podáis pensar la mayoría o los que no habéis trabajado en proyectos de reintroducción, el coste en realidad en proyectos de reintroducción es bastante ridículo en el contexto de lo que gastamos en medio ambiente. Una reintroducción estándar, hipotética, cuesta más o menos, para que sepamos de qué estamos hablando, cuesta más o menos 80.000 euros año. Si lo haces en 10 años, el coste total es 800.000. Si lo haces en 5 años, pues 400.000. Eso es lo que cuesta. A nosotros nos costó la pescadora que volviera a la península ibérica, que tenga una población estable y que esté creciendo como loca, nos costó 750.000 euros. Durante 7 años, quiero decir. Es una inversión ridícula. Así que descartar proyectos de reintroducción bajo la excusa de que son muy caros es o tener otros argumentos que no quieres mostrar o que no tienes ni idea de lo que cuesta. Así que yo, lo de los argumentos que no quiero mostrar no puedo resolver aquí, pero sí puedo deciros cuánto cuesta. Si lo comparamos con otras acciones igualmente importantes, como puede ser la corrección de tendidos eléctricos, pues la magnitud de los gastos son claramente distintas. Las adquisiciones de fincas, en fin, por decir algunos costes medioambientales que todos apoyamos. Comparado con eso, obviamente las reintroducciones son, económicamente hablando, ridículas. Personalmente, yo creo que lo que tenemos que hacer en estas cosas es siempre buscar coste-beneficio. O sea, depende de la situación. No digo que gastemos todo el dinero disponible en reintroducción, sino que lo gastemos de una forma con cabeza y de forma eficiente. Y, desde luego, el elevado precio de los proyectos de reintroducción no puede ser un argumento para no intentar abordarlos. Como también nos recordó Ricardo, encima ahora es una obligación de las administraciones acometer eso. Un ejemplo, además, de cómo funcionan las reintroducciones desde el punto de vista económico es que si nosotros no estamos equivocados, y es verdad que hay una relación exponencial negativa entre el número de juveniles que se suelta cada año y el número de años que vas a tener que soltarlo para conseguir una población viable, que es esto que se representa en esta curva, no hay que ser muy listo para darse cuenta de que si tú sueltas 40 pollos al año durante 3 años, pues te va a costar 240.000 y vas a conseguir una población viable y además de un nivel de población alto. Si lo haces mal, por muchas circunstancias, es decir, a lo mejor es que no hay disponibilidad de pollos, ¿no? Si lo haces mal, pues puedes tardar 22 años y vas soltando 2 pollos al año y te va a costar la friolera de 1.700.000. Así que los proyectos de reintroducción no son caros si uno los hace bien y si uno tiene las condiciones adecuadas de disponibilidad de pollos suficiente para que, como ha dicho JR muchas veces, cuanto más corto mejor. Es algo que es obvio, pero por si no es obvio, también hay cálculos que lo demuestran. Y eso es todo lo que quería contaros. Espero no haberme pasado el tiempo y muchísimas gracias por vuestra asistencia y atención.